Padre, volviendo entonces con el tema, también nos vamos a enfrentar a otro problema que es discernir, que es educativo, o sea, yo lo comprendo, cualquiera puede darse cuenta. Discernir entre qué tenerle fe y qué serle fiel a uno. Desafortunadamente vivimos en una sociedad que manipula a los seres humanos, que los enajena y degrada sus capacidades y los hace fieles a causas políticas, muchas de ellas nefastas, o sea, inenarrables, Sí. a causas sociales de dudoso valor o de ningún valor. ¿Cuál dudoso? No hay que dudar, son pésimas. Y así, al consumismo mismo. O sea, ¿cómo aprender a discernir sobre aquello a lo que realmente el espíritu humano debe y puede o está hecho para serle fiel? Lo que pasa es que, bueno, eso visto en general pues, puede resultar muy complicado. Lo es. Pero no hay que ver las cosas en general, es decir, la vida se vive a pedacitos. Sí, a pedacitos, porque yo soy yo y yo tengo unas responsabilidades, tú y tienes otras. Y entonces, si nos juntamos tú y yo y el otro y el más allá, pues podemos decir, somos un grupo de personas y cada uno tiene sus responsabilidades. Puede haber responsabilidades también sociales del grupo, ¿verdad? Pero yo primero tengo que ser responsable, lo que te decía antes, de la palabra del Evangelio. Quien no es fiel en lo mínimo, no es fiel en lo mucho. Si yo no soy fiel personalmente, no puedo ser fiel en grupo. Entonces, la fidelidad de la sociedad no es algo etéreo, que lo vayamos a atacar con quién sabe qué principios de dinámicas psicológicas, etcétera. No deja a la sociedad en paz. Los individuos son los que hay que educar. O sea, las personas individualmente son las que tenemos que darles una educación. O sea, la sociedad es el conjunto de personas. Una sociedad mal educada es el conjunto de una serie de individuos mal educados. Pero vivimos en una sociedad que actualmente, como supuesta educación, está el buscar y crear la fidelidad hacia valores tergiversados, políticos y demás. Y la gente se vuelve fiel a eso. No, la gente no es tonta. La gente, ¿por qué hay tanta clamor contra la corrupción? Sí. El hecho de que haya corrupción en cualquier país quiere decir que la gente no se da cuenta, no discierne lo que es ser corrupto y no ser corrupto. Pues claro que corrupto. Lo que pasa que ese ambiente sí influye luego a la hora de la hora. A la hora de ser honesto, influye el ambiente en que estás viviendo. Si el secretario de Conagua, que si el secretario de no sé qué, que si el jefe de zona fiscal general, y se le sacan los trapitos al sol, ¿verdad? Entonces la gente, ¿qué va a decir? Pues si esos grandes son infieles, no son responsables, son corruptos, ¿yo por qué? Por 4 cochinos pesos me voy a quemar las cejas, ¿no? Entonces, pues claro, eso influye, pero no porque la gente crea que ese sea el camino, sino que bueno, pues ya, ni modo, pues como dices, todo el mundo lo hace, claro, eso es muy grave. Cuando yo, dice, todo el mundo lo hace, por ejemplo, en un caso, una vez, hace poco, me dice una persona, pues total, ¿no? ¿Qué más da que llegues 5 minutos tarde o no? Si luego seguro que el doctor llega tarde, en una cita al doctor. ¿Qué creo yo? Y yo le digo, a mí me da igual si el doctor llega tarde o no, yo tengo la cita a esa hora, yo a esa hora voy a llegar. Si el doctor llega 5 minutos tarde o media hora tarde, como había sucedido en la mañana, que habíamos ido, nos habían cancelado la cita, digo, problema de él. Entonces, esto es un ejemplo, es decir, si uno no tiene valores, ¿de qué se deja llevar? ¿Cómo discierne? Discierne según lo que hacen los demás.
Entonces, pero es que no tiene valores. Sí, bueno, y discierne según eso. O sea, decide, dice, esto es bueno porque todo el mundo lo hace, y esto no es bueno porque nadie lo hace. O sea, llegar a tiempo no es bueno porque todo el mundo llega tarde, ¿no? Entonces, pero si yo tengo ese valor bien asumido, o sea, mis valores los tengo bien asumidos, sea la fidelidad a mi vocación, sea la puntualidad, sea el servicio que tengo que hacer a los demás, a mí no me importa. O sea, yo puedo decir de mis compañeros que se ordenaron conmigo, sacerdotes, ¿no? Aunque suene duro el dato, pero bueno, como ejemplo, de 11 somos 2. Somos 2. O sea, eso a mí no me influye en absoluto para decir mi vocación, ¿estaré equivocado o no? No me influye, porque mi vocación la decidí yo no la decidí en grupo con los demás, fue un compromiso personal mío con Dios, con la iglesia, con mi vida, etcétera. Entonces, como hay un salmo que dice, caigan 1000 a tu derecha o 10.000 a tu izquierda, a ti no te alcanzará la espada. O sea, mi vida es mi vida. O sea, el hecho de que caigan unos a derecha e izquierda, o sea, es claro, pero digamos que esos, si esos valores los tuviéramos claros, pues sería de otra manera. El chiste es que no toda la gente tiene esa capacidad de discernimiento, sobre todo para valorarse a sí mismo y decir, a mí me importa un comino si todo el mundo llega tarde, ¿no? Yo tengo que llegar, me han dicho que la cita es a las 11, ya a las 11 menos un minuto estaré yo ahí, ¿no? Entonces, pero si yo no tengo ese valor asumido yo, pues me da igual, no, pues como todo el mundo llega tarde, pues yo también. O sea, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y ese dicho es muy viejo, ¿no? O sea, ha habido gente irresponsable siempre. Sí, padre, pero también, por ejemplo, fíjese nada más, o sea, ¿por qué era esta pregunta? Hablábamos de funcionarios corruptos y de una serie más de factores que sin embargo practican una fidelidad a un partido corrupto. Y dentro de tu fidelidad está el ser corruptos, crear corrupción y seguir engrandeciendo este problema. Son fieles, ¿eh? Bueno. Sí, pero eso es una fidelidad francamente enferma, degradante. Eso ya es un poquito complicado, pero es como si dices, a eso me refería como discernir la puntualidad mexicana, dices, puntualidad mexicana. Dices, bueno, yo soy puntual, pero dentro de los criterios, parámetros de la puntualidad mexicana, de tal manera que llegar 5 minutos tarde pues es mejor que llegar 5 minutos antes. Entonces, bueno, no, también había una línea de camiones aquí en México cuyo lema era: más vale un minuto de silencio que un minuto tarde. O sea, pero vamos, aquí sí es, vuelvo a la pregunta, o sea, ¿cómo discernir? Esta gente le es fiel a un partido político, a los ideales de un partido político y al grupo fiel. Sí, bueno, pues hay unos ideales así, en cierto modo hay una confusión de valores, ¿verdad? Es decir, mis valores y los valores es como si yo digo, yo defiendo a España porque tú la atacas, sí. O sea, como tú eres mexicano y España, yo voy a defender a España como del lugar, aunque tenga razón. Claro. Es ridículo, ¿no? Igual que hizo México hace poco cuando el Papa dijo que si la americanización, como lo dijo el Papa, que es argentino, si hubiera sido Papa mexicano, pues no hubieran dicho nada. Bueno, sí, es ignorancia. Entonces ya ves que, no, pero es que hay una especie de valores relativos, ¿no? Es decir, que según cómo y cuándo y quién se puede decir y según quién no, ¿no? Entonces, yo puedo hablar mal de mi país, pero tú, que eres extranjero, no puedes hablar mal de mi país. Y tú puedes hablar mal de México y yo no. Entonces, o sea, son tonterías, ¿verdad? Pero así vivimos, sí, claro.
esos criterios sociales luego, pues claro, se pasan a la política. Entonces dicen, bueno, entre todos los miembros del partido podemos ser infieles o corruptos a tal cosa, pero ante todo, ¿no? Aquí nosotros, antes morir que ser infieles al partido. Y ser parte del partido automáticamente es ser corrupto. Sí. O sea, perdón, sí son fieles, ¿eh? Sí, pues son. Nos consta a 120 millones. No, también hay es que si tú vas, si tú vives, si tú estás en un partido corrupto y quieres ser honesto, pues es mejor, te tienes que salir. Ah, pues sí. Porque no es más ni me aceptan. Pero aquí son fieles a una causa, a un concepto totalmente deformado. Practican una fidelidad. Sí. ¿Por qué no discierne el ser humano? Por la más simple lógica, si ya nace con un valor innato de tendencia al bien. Es que pues ese es hoy leía en el periódico que, bueno, ya ves el tema famoso del aborto, ¿no? En España está que sí, que sí no. Ahora quieren volver a prohibir totalmente el aborto y la norma es sencilla. El aborto no es un derecho. ¿Y quién va a decir que el aborto es? Pues sí, hay gente que dice que el aborto es un derecho, pero ¿sabes por qué? Porque aborto, no sé a qué le suena, pero si es matar es un derecho. No, claro que no, por favor. Entonces, ¿por qué ha de sonar tan raro? O ¿por qué ha de sonar? ¿Cómo puede haber gente que pueda decir que el aborto es un derecho si todos decimos que matar no es un derecho? De acuerdo. Ahora, lo que es muy triste... El derecho a tu propia vida, no tienes derecho a la vida ajena. Pero ya ves cómo hay cosas que, ¿no? O sea, el ser humano tergiversa las cosas de tal manera a su conveniencia que la corrupción ya no es solamente de un grupo y de un partido. Es que la corrupción está en la humanidad. Bien dijo nuestro presidente, es un asunto cultural ya. La corrupción es cultural. Cultural, ahí está. Entonces, pero cultural humana. ¿El ser humano puede ser fiel? Pues yo creo que no. No es fiel, no tiene capacidad de ser fiel al 100%. Ahora, tenemos que educar al ser humano en la fidelidad. Sí, en la historia en la Biblia se ve clarísimamente. El único hombre fiel es Jesucristo. Aquí tenemos un texto, corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Fijaos en aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores, para que no desfallezcáis faltos de ánimo. Entonces, claro, se habla de gente que son testigos, ¿no? Hasta el final, claro. En un momento dado, o sea, yo puedo ser infiel en muchas cosas, pero ya cuando me ponen las cosas en blanco y negro, ¿ya cambian la cosa? Pues ya tengo que decir sí o no. O sea, entre sí y no hay término medio, ¿no? Pero por eso, Jesucristo, pues es el prototipo del ser humano, es el hombre fiel hasta el final, que aunque le dejan todos, le abandonan todos, le abandona hasta Dios. Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo a Jesús no le llamaría prototipo, sino ideal del ser humano. Regresamos en un minuto, Padre. Prototipo. Ideal, ¿no? Que son cosas.